Oremos, hermanos. Padre Santo, Dios Todopoderoso, henos aquí, Señor, delante de tu presencia, buscando tu rostro, Señor, humillados, esperando misericordia, como lo dice este salmo. Gracias porque en Cristo Jesús nos ha sido concedida. Gracias por tu Espíritu Santo que nos lleva a toda verdad. Y te pedimos, Señor, que esta palabra que hoy vamos a recibir nos confronte más con nosotros mismos y nos traiga más a arrepentimiento y al gozo de nuestra salvación que es en Cristo Jesús, en cuyo nombre te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Tomen su lugar, mis hermanos. El salmo que vamos a estudiar el día de hoy forma parte del conjunto de salmos que ya de los cuales ya hemos mencionado, que se conocen como salmos de ascenso o de ascensión. Y bueno, en ese contexto, dentro de los salmos de ascenso y cuál es la estructura de este conjunto de salmos y qué es lo que estos salmos nos quieren decir, es que vamos a ubicar este salmo de tal manera que este salmo, aunque es muy cortito, 4 versículos, si lo vemos en conjunto con el resto de la palabra de Dios que nos es dada en este conjunto de salmos, es bastante significativo, enriquecedor y tiene mucho de parte de Dios para nuestros corazones. Para quienes toman nota, vamos a dividir este estudio en 3 puntos. El primer punto lo he titulado ¿A quién ve el siervo?, que es el versículo 1. ¿A quién ve el siervo? El punto número 2 lo he titulado ¿Cómo ve el siervo? ¿Cómo ve el siervo?, que es el versículo 2. Y el punto número 3, que son los versículos 3 y 4, el título es ¿qué espera el siervo? ¿Qué espera el siervo? Y bueno, antes de abordar cada uno de estos puntos, como les decía, quisiera primero ver en dónde está colocado este salmo. Los salmos de ascenso inician con el Salmo 120. Y como alguna vez ya lo comentamos, estos salmos se cantaban cuando el pueblo de Dios ascendía al templo, a sus fiestas, ¿sí? Y durante este recorrido, que muchas veces en algunos casos era de varios días, iban realizando cánticos, alabando a Dios, y conforme se iban acercando al templo era diferente el canto y el contenido del canto tenía un significado muy diferente. Entonces, en ese contexto histórico, ese es por eso se le llama canto de ascenso gradual, porque iban subiendo hacia el templo. Ustedes saben que el templo de Jerusalén geográficamente está en alto, pero también tiene un significado espiritual. Los cantos de ascenso narran también, ¿sí? Son una fotografía, por llamarlo de una manera, de la vida cristiana, partiendo desde el momento de la salvación hasta llegar a la presencia de nuestro Salvador. Y es ahí, en ese sentido, es en que le encontramos un significado muy profundo espiritual. Tiene su significado histórico, pero también tiene un significado espiritual. Entonces, si ustedes se fijan, el Salmo 123, pues es de los primeritos. Entonces, veríamos que corresponde a las primeras experiencias de la vida cristiana. Fíjense en el Salmo, acompáñenme en el Salmo 120, que es el primero de los salmos de ascenso.
Y el Salmo 120, como es el primero, correspondería al Salmo en el que nos narra cómo un cristiano sale de esclavitud, ¿verdad? Es salvado, sale de esclavitud e inicia su peregrinaje en su vida de dependencia de Dios. Y eso lo podemos ver en los versículos 1 y 2. Fíjense lo que dice el 1 y 2. En mi angustia, Salmo 120, en mi angustia clamé al Señor y Él me respondió. Libra mi alma, Señor, de labios mentirosos y de lengua engañosa. O sea, ese es el mundo, ese es el estado en el que vivía el creyente. Y si se fijan en el versículo 5 dice, ay de mí porque soy peregrino. El creyente se da cuenta de que no es su lugar, ¿verdad? Que tiene que emprender una partida. ¿Estamos de acuerdo? Tiene que emprender una partida. O sea, ya me di cuenta que yo no soy de aquí. Entonces, tengo que huir de este lugar. ¿Sí? Llámese los afanes del mundo, llámese las tentaciones, llámese todo aquello que lo mantenía cautivo. En el Salmo 121 vemos que es un salmo que nos narra que ya una vez que el cristiano inicia su camino en el Señor, no está solo. En todo su camino es protegido y guiado por su Señor. Vean por favor el versículo 5. Dice, el Señor, Salmo 121, versículo 5, el Señor es tu guardador, el Señor es tu sombra a tu mano derecha. Como cristianos empezamos nuestro camino, dejamos el mundo, pero la palabra nos dice que a partir de ahí, ¿quién será nuestro guardador? El Señor. Es un salmo que se conoce como salmo de providencia, ¿verdad? Él es el que nos guardará en el camino. El Salmo 122, que es el siguiente, es un salmo que nos narra cuál debe ser el estado natural o el estado normal, continuo del creyente. ¿A qué es llamado el creyente? A adorar al Señor, ¿verdad? A adorar al Señor. Todo el peregrinaje de un cristiano es de adoración. Nuestra vida, ¿para qué fuimos salvados? Para adorar al Señor. En el Salmo 122 vemos en el versículo 1, dice, yo me alegré cuando me dijeron, vamos a la casa del Señor. Esto debe estar todo tiempo en la mente del creyente. Vamos caminando hacia la casa del Señor, con una actitud de adoración. Si bien llegaremos allá y tendremos una adoración perfecta, de este lado de la eternidad, vamos caminando y le adoramos imperfectamente, pero genuinamente en Cristo Jesús. Nuestra vida debe ser una vida de oración y lo narra el Salmo 122. Entonces, si se fijan, estos salmos nos van dando una idea o nos permiten más ubicar el contenido del Salmo 123. En el Salmo 123, si el Salmo 120 es el Salmo de salvación, de salir del mundo, el Salmo 121 es el Salmo de promesa de protección, y el Salmo 122 es el Salmo que nos dice que la vida del creyente es de adoración. El Salmo 123, ahí es donde empezamos a ver que el creyente se enfrenta a problemas. El Salmo 123, el versículo 1 y 2, nos narra un lamento. Bueno, todo el Salmo es un lamento, de hecho, pero en el versículo 1 y 2 nos dice la actitud que tiene el creyente en ese momento, y el versículo 3 y 4 nos dice por qué. El versículo 3 y 4 nos dice por qué. Quiero leer el 3 y el 4 para saber el porqué del lamento del creyente. Dice el versículo 3, ten piedad de nosotros, oh Señor, ten piedad de nosotros, porque muy hartos estamos de desprecio. Muy hartos estamos de desprecio. Harta en extremo está nuestra alma del escarnio
de los que están en holgura y del desprecio de los soberbios. ¿Ya viste la palabra, mi hermano? Desprecio. O sea, el creyente, el seguidor de Dios, ¿sí?, está manifestando que a lo largo de su camino ha notado desprecio. Pero dice, no solamente dice, me han despreciado, no, estamos hartos de desprecio, hartos. Esa es una situación, mi amado hermano, que debería de agobiarnos a todos los creyentes. Nuestra vida como creyentes debería, por lo que dice la palabra, debería de traer en algunos desprecio hacia nosotros. Es lo que dice. Y el salmista está diciendo, ten misericordia porque estoy harto, ya no aguanto este desprecio. Y en ese contexto es que está escrito el salmo. O sea, vamos caminando hacia nuestra nueva Jerusalén, pero ya nos encontramos con un tropiezo fuerte, el desprecio del mundo. El desprecio del mundo. Entonces, ahora sí, vamos a iniciar el primer punto, que he titulado ¿a quién ve el siervo? ¿A quién ve el siervo? Y si se fijan, entonces, este salmo cortito, 4 versículos, en realidad es un suspiro, como dijimos hace un momento, que brota de muy dentro del corazón del creyente, reconociendo el problema, el desprecio hacia él. Ahora, noten los términos del salmista. No se está jactando de ser el Hijo de Dios, no se está jactando de estar en victoria porque está caminando en el poder del Señor, no se está jactando de ser el pueblo de Dios, no, está diciendo, ten misericordia, Señor, ten misericordia. O sea, eso es muy significativo para nosotros como creyentes, porque vemos que aún caminando en el poder de Dios, aún caminando en el propósito de Dios, somos débiles y necesitados de la misericordia de Dios. Y entonces es un suspiro, es un salmo cortito, un suspiro que viene de dentro del corazón. Y no perdamos de vista que un salmo es un canto. Es un canto, este es un canto de dolor, en donde nos muestra un momento muy significativo de la vida del creyente. No es un tratado teológico que por supuesto nos trae mucha información teológica, pero no es un tratado teológico profundo, no, es una muestra del corazón profundo, una muestra profunda del corazón del creyente. Y vemos aquí la gran necesidad del creyente de misericordia, Dice un autor, es una fotografía instantánea que se le toma al corazón de alguien que cree, ama y sirve al Señor. Me encantó eso. Es una fotografía instantánea de un momento en el que un creyente está en dolor, sufriendo por ese escarnio, por esas burlas, por todo lo que implica ser creyente. Y va delante del trono de su Señor por misericordia. ¿A quién ve el siervo? Dice en la primera parte, a ti levanto mis ojos, a ti levanto mis ojos. Fíjense cómo ya el creyente reconoce a dónde tiene que levantar los ojos. Porque si te fijas en el Salmo 121, ¿te fijas cómo empieza el Salmo 121? Levantaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? O sea, ¿qué quiere decir esto? Que bueno, todavía en el Salmo 121 existe la tentación de buscar auxilio en otros lados, ¿verdad? Dice, reconoce el salmista, levantaré mis ojos a los montes. Cuando dice a los montes es porque se refiere a que en los montes se llevaban a cabo las ceremonias paganas, ¿verdad? O sea, las religiones paganas llevaban sus ceremonias y sus dioses y todas esas deidades pues estaban localizadas en montes altos. Entonces dice el salmista en el 121, levantaré mis ojos a los montes, o sea, de allá vendrá mi socorro. Y luego dice en el versículo 2, no, mi socorro viene del Señor, pero ya distinguió, ¿verdad? Que allá no está
Allá no está el socorro, no está en las religiones, no está en el hombre. Ahora en el Salmo 123, inmediatamente dice el salmista, a ti levanto mis ojos. Ya está convencido de a dónde tiene que levantar sus ojos. A esta altura de la vida del creyente, ya hay una seguridad completa de dónde está el socorro. Ya sabemos de dónde viene el socorro. Y es una etapa temprana, Es una etapa temprana, pero ya sabe el salmista, ya sabe el creyente dónde viene del socorro. Y es el hecho de levantar los ojos. Levantar los ojos es un símbolo, ¿verdad? Levantar los ojos significa reconocer que uno está ¿dónde? Abajo, y el socorro viene de arriba. El levantar los ojos implica que el corazón de quien está orando es un corazón de siervo. Es un corazón agradecido, que sabe que va a recibir de parte de Dios. Es un corazón de siervo porque sabe que está sirviendo al Señor de los cielos. Es un corazón agradecido y es un corazón humilde. No está de más el decir, a ti levanto mis ojos. El hecho es muy significativo porque desde el principio está el salmista poniéndose en el lugar que le corresponde. Y es el lugar que tú y yo tenemos que buscar, estar constantemente para buscar recibir misericordia. Ver hacia arriba. Y es un corazón con una esperanza celestial. A ti levanto mis ojos. Si bien es cierto que el socorro se materializará en formas tangibles, pero el socorro viene del cielo. Eso es muy importante que todo creyente tenga en cuenta, que el socorro del creyente siempre vendrá ¿de dónde? Del cielo. Materializado en la forma en la que Dios en su soberana voluntad lo haga, pero viene del cielo. ¿Sí? A ti levanto mis ojos. Oh tú que reinas en los cielos. En esta segunda parte del versículo nos recuerda que no debemos perder de vista dónde está nuestro socorro. En el cielo. Es un Dios todopoderoso, soberano, santo, en el cielo. No es un Dios con el que podamos nosotros ni hacer tratos. No es un Dios al que podamos acudir para darle un extra a nuestra vida con nombre de religión. No es un Dios que va a satisfacer nuestras demandas, nuestras necesidades. No, es un Dios soberano, todopoderoso, con un propósito eterno. Y está en el cielo. En el cielo quiere decir que yo no tengo acceso a Él. Yo no tengo acceso a Él, pero Él sí puede descender. Él sí puede mostrar misericordia y venir en pos de mí, pero yo hacia Él no puedo. No sé si las palabras sean correctas, pero yo no puedo llegar. Él ha descendido hacia mí. Él en su misericordia. Mis amados, a veces perdemos de vista de quién es nuestro Dios. De esa majestuosidad que nos impide llegar delante de Él. No podemos, pero Él sí tiene misericordia y viene en pos de nosotros. No es que nosotros vayamos y nos atravesemos en su camino. No, es que Él en su misericordia viene. Acuérdense cómo nos enseñó nuestro Señor Jesucristo a orar. Cuando ustedes oren de esta manera. Padre nuestro que estás. O sea, primero que nada reconoce dónde está Él. Es el soberano. Él sabe todo. No llegues tú creyendo que tú le vas a decir lo que tiene que hacer. Que Él haga su santa y perfecta voluntad. Que Él haga su santa y perfecta voluntad. Porque Él está en los cielos. Tú estás aquí. Tú eres temporal. Tú eres dependiente. Tú eres mortal. Él es el soberano. A ti que estás en los cielos, dice el versículo 1. Ahí a ti acudo.
No acudimos a un Dios inventado, acudimos al Dios del Sinaí, al Dios santo que se reveló a través de sus mandamientos. Acudimos al Dios de la Pascua que llevó a cabo la justicia a favor de su pueblo, al Dios bondadoso. Nos acudimos al Dios del Éxodo que liberó a su pueblo. Acudimos al Dios del Calvario, a ese Dios inmensamente sabio. A ese Dios acudimos. No seamos irreverentes, mi hermano, cuando nos dirigimos a Dios. Es el Dios que mora en los cielos, pero que en Cristo Jesús nos ha permitido acceder a Él. Entonces, si Dios, dice, cito, si Dios merece nuestra atención, debe ser un Dios al que admiramos. Un Dios que llena toda nuestra visión. Yo quiero que me acompañes a Isaías 6. Isaías 6, por favor. Esta visión del profeta Isaías nos da una imagen muy clara para no perder de vista. Yo te animo, mi hermano, que con cierta frecuencia leas este pasaje para que no se te olvide al Dios al que estamos acudiendo. En el año de la muerte del rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y la orla de su manto llenaba el templo. Por encima de él había serafines, cada uno tenía 6 alas. Con 2 cubrían sus rostros, con 2 cubrían sus pies, y con 2 volaban. Y el uno al otro daba voces diciendo: Santo, santo, santo es el Señor de los ejércitos. Llena está la tierra de su gloria. Y se estremecieron los cimientos de los umbrales a la voz del que clamaba, y la casa se llenó de humo. Entonces dije: ay de mí, porque perdido estoy. Ay de mí, porque perdido estoy, pues soy hombre de labios inmundos, y en medio de un pueblo de labios inmundos habito. Porque han visto mis ojos al Rey, el Señor de los ejércitos. ¿Puedes ver lo que vio Isaías? Ay de mí, que estoy muerto. Al ver esa santidad, le fue concedido ver esa santidad de Dios. A ese Dios nos estamos refiriendo. No es cualquier Dios, mi hermano, a quien acudimos por misericordia. No es cualquier Dios. El salmista, entonces, regresamos a nuestro pasaje, Salmo 123. Entonces, en el versículo número 2, vemos la actitud que tiene el salmista, el siervo en este caso. Estoy utilizando 3 términos para referirme a la misma persona: el salmista, el siervo o el cristiano, ¿verdad? Y dice, con esto empezamos nuestro segundo punto, que es ¿cómo ve el siervo? He aquí, como los ojos de los siervos miran la mano de su señor, como los ojos de la sierva a la mano de su señora, así nuestros ojos miran al Señor nuestro Dios, hasta que se apiade de nosotros. ¿Sí? Hasta que se apiade de nosotros. Como los ojos de un siervo ven a su señor, como los ojos de una sierva a su señora. En el Antiguo Oriente, Medio Oriente, y bueno, no solamente en esas culturas, la mano del amo tenía mucho que decir respecto a la obediencia del siervo, ¿verdad? O sea, como decimos, ¿no? Un tronido de dedos era obediencia inmediata. Un señalamiento hacia algo y el siervo tenía que obedecer inmediatamente. O sea, la mano es un símbolo de poder, ¿verdad? A la mano del amo, el amo no tenía que decir nada. Un movimiento con la mano y el siervo inmediatamente. O sea, aquí la figura es que el siervo constantemente estaba viendo la mano de su señor, a ver qué disponía. Y en el momento que dispusiera algo, en ese momento la obediencia era inmediata. Pero no solo eso, sino que también de la mano de su señor y de la mano de su señora, el siervo dependían, ¿verdad? Porque si esa mano se cerraba, el siervo no recibía nada. Si esa mano
no era proveedora, el siervo, llámese esclavo en este caso, pues no recibía absolutamente nada de lo que debía recibir. Entonces, este es un símbolo de poder, ¿sí? Ahora veamos la actitud del siervo. Dice, como los ojos del siervo miran a su señor, como los ojos de la sierva miran a su señora. Ese mirar no es nada más estar viendo, es estar viendo y esperando a ver en qué momento el señor o la señora tienen misericordia. Esperar pacientemente, esperar. Esta es la idea que nos está dando este pasaje, ¿sí? De que el siervo tiene que esperar a que el Señor tenga misericordia. Pero en ese esperar, el siervo debe tener una actitud sumisa, de sometimiento, y sus afectos y deseos y voluntad someterlas en obediencia, esperando la misericordia de Dios. Es una gran lección, mi amado hermano. Esperar no significa, ver la mano de su señora no significa nada más ver, significa esperar y someter, porque es un siervo. No tiene derecho a reclamar. Ese es el punto. Aquí el punto es, el siervo no tiene derecho a reclamar, es siervo. ¿Qué le queda al siervo? Esperar a que tenga. Y en el esperar, someter su voluntad, someter sus deseos, someter sus afectos, hasta que su Señor muestre misericordia. Porque ahí lo dice en el versículo 3. Aquí dice en la Biblia de las Américas, dice hasta que se apiade de nosotros. Se puede, en otras versiones dice hasta que tenga misericordia de nosotros, ¿no? Esperar misericordia. Mi amado hermano, ¿qué nos dice la palabra aquí? Que la misericordia se espera, no se exige. La misericordia se espera. Y la misericordia se espera, y el tiempo de espera es una bendición para que tú y yo aprendamos a someternos a la voluntad santa y perfecta de nuestro Dios. Para eso es el tiempo de espera. Pero misericordia tendremos en el tiempo de Dios. Y bueno, tenemos el ejemplo perfecto, mi amado. El ejemplo perfecto en aquel que esperó, aguantó, sometió su voluntad al Padre de manera completa y perfecta. Los 33 años de su vida que estuvo aquí en este mundo, nuestro Señor Jesucristo estuvo en espera. En espera en el sentido de que Él sabía que iba a la gloria otra vez. Él sabía que regresaría a la gloria de su Padre. Ustedes imagínense lo que ardía su corazón esperando a regresar a esa gloria que tenía desde antes. Lo máximo que se puede imaginar, la gloria que tenía con su Padre. Pero Él esperó. Y no solo esperó, durante su espera sirvió. Esta parte de este salmo es una exhortación tremenda a que nuestro tiempo de servicio sea un tiempo sacrificial, de espera, porque nuestra corona está reservada para cuando estemos delante de la presencia del Rey. ¿Cuánto vamos a esperar, mi amado? No sé, 60, 70, 15, 20, 2 años, no sé, pero estamos llamados a estar esperando la misericordia de Dios para nuestra situación temporal, pero aparte nuestra esperanza va mucho más allá, ¿verdad? Esa esperanza de nuestra situación temporal es por supuesto válida porque estamos de este lado de la eternidad, pero aquí nos llama una esperanza mayor. Cristo esperó obedeciendo, sacrificándose, sirviendo. Nosotros somos llamados a hacer lo mismo, ¿sí? A que nuestra vida de espera sea de servicio, sacrificial. Y misericordia tendremos para nuestra situación temporal, y misericordia veremos
en la eternidad. Esa es nuestra esperanza. Y fíjense, la palabra esperanza nos llama ¿a qué? A esperar. Todo queremos que se resuelva. Todo queremos que se resuelva rápido. Y bueno, el contexto nos obliga a mencionarlo. ¿Cuánto va a durar lo del coronavirus? Lo que dure. Lo que Dios tenga que tratar con nosotros. Pero nuestro galardón está allá. Nosotros estamos llamados a esperar y servir. Y durante este tiempo, aprender a obedecer. Dice la palabra en Hebreos que Cristo, en el tiempo que vivió en el mundo, aprendió obediencia. Aprendió a obedecer. ¿Quiénes somos nosotros para querer que las cosas sucedan así? Es un tiempo que Dios está proveyendo para que aprendamos algo. Y yo creo que mucho tiene que ver con que aprendamos a vivir la eternidad, más allá de lo temporal. Esa es entonces la segunda parte, que es cómo ve el siervo. Cómo ve el siervo. Y nuestro tercer punto es, en nuestro tercer punto, que definimos como ¿qué espera el siervo? ¿Qué espera el siervo? Aquel que conoce a su Señor, no va a esperar algo sorpresivo. Aquel que conoce a su Señor va a esperar algo propio de su Señor. E insisto, misericordia. No estamos llamados a esperar a ver si Dios tiene misericordia. Dios tendrá misericordia en la manera en la que Él la quiera mostrar. ¿Me explico? Él tendrá misericordia. O sea, Dios no vamos a pedir algo que Él no da. No vamos a esperar algo que Él no da. Dios es un Dios de misericordia, esperaremos misericordia, pero en la forma de Él y en el tiempo de Él. Entonces, ¿qué es lo que espera el siervo? Misericordia. ¿Sí? Cito, la oración, en este caso refiriéndose a esta parte del Salmo, la oración no es un intento de lograr lo que Dios no quiere hacer. No es un intento de lograr lo que Dios no quiere hacer, sino de tratar de alcanzar lo que sabemos que Él hace. De tratar de alcanzar lo que sabemos que Él hace. Pero mira, mi amado, ¿sabes a veces por qué no recibimos misericordia? Porque no esperamos. O sea, no tratamos de alcanzar la misericordia, sino que tratamos de alcanzar las cosas por nuestra propia cuenta. ¿Verdad? No estamos esperando. Hace rato les dije, ese Dios está en los cielos, es soberano. Yo no tengo acceso a Él, pero Él sí tiene acceso hacia mí. Él sí puede descender a mi problema. Él sí puede venir y hacer su santa y soberana voluntad sobre mi vida. Y para los que aman a Dios, todas las cosas cooperan para bien. Él sí puede venir. Y Él, si ya mostró misericordia y gracia en Cristo Jesús, ¿qué más no te puede dar, mi hermano? Si ya en Cristo Jesús mostró la máxima misericordia que puedes recibir, que es el perdón de tus pecados, vida eterna, y además pertenecer al reino de los cielos, a la familia de Dios, ¿qué otra cosa no puedes recibir? ¿Qué otra cosa no puedes recibir? Así que si nosotros pasamos, regresando al contexto del Salmo, porque el Salmo está en el contexto de que el creyente es atacado, es vituperado, está sufriendo por causa de su fe, ¿verdad? Ese es el contexto del Salmo. Tenemos que recordar que hubo alguien que ya pasó por un vituperio mucho peor. ¿Qué dice Isaías 55?
que Él fue ¿qué? Molido, que Él fue rechazado, que a él lo hicieron lo peor. Él. Y aún así, su servicio siguió tal como el Padre lo tenía destinado. Él sirvió de manera perfecta, a pesar de que recibió todas los escarnios que se pudieron haber dado. Él siguió sirviendo de manera perfecta. ¿Y tú y yo, mi hermano? ¿Y tú y yo? En esta vida somos llamados a seguirlo, pero tenemos promesas. Dice la palabra en Lucas 14, aquel que quiera ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese es el llamado. Tomar la cruz del Señor y seguirlo. Y eso implica que tendremos adversarios, pero tenemos promesas. Yo te quiero recordar dos. En Juan 17, nuestro Señor Jesucristo oró por nosotros y dijo: guárdalos, están en el mundo, pero no son del mundo. O sea, nuestro sumo sacerdote intercede delante del Padre para que los que estamos aquí seamos guardados. Esa es una promesa a la que tenemos que decir amén, porque ese es nuestro consuelo, que vamos a recibir escarnios, vamos a recibir vituperios, pero somos guardados, no más allá de lo que el Padre permita. Somos guardados, porque Cristo es quien intercede por nosotros, ¿sí? Y en Mateo tenemos otra promesa, bueno, dentro de muchas, pero en Mateo dice: bienaventurados los que son perseguidos por causa de mi nombre, porque dice ahí, su recompensa está en los cielos. Dos promesas de muchas, mi amado. ¿No son suficientes? De que Cristo mismo está ahorita mismo intercediendo por ti, por su pueblo. De que tu galardón, el tiempo de espera que tengas que pasar en este mundo, tu galardón está reservado para ti en los cielos. Mi amado, yo creo que con eso es suficiente para que sigamos, tomemos aire, agradezcamos a nuestro glorioso Salvador, que más allá, hace rato orábamos y decíamos que en nuestro estudio decíamos que nos dio más que la vida eterna. Es que nos dio muchísimo más que la vida eterna. Nos dio muchísimo más que la vida eterna. Ya de por sí la vida eterna es mucho. Y es para que nuestra vida de servicio no solamente hagamos las cosas por hacerlas, porque tenemos que ser iguales que Cristo. No, es que nos tiene que deslumbrar nuestro glorioso Salvador, deslumbrarlo y hacernos tener la necesidad de seguirlo. Necesidad de seguirlo. Como dice ahí en Isaías 6, no leímos esa parte, pero después del pasaje que leímos, de esa primera parte, quiero que lo leamos. Isaías 6, versículo 6. Entonces voló hacia mí uno de los serafines con un carbón encendido en su mano, que había tomado del altar con las tenazas, y con él tocó mi boca y dijo: he aquí, esto ha tocado tus labios y es quitada tu iniquidad, perdonando tu pecado. Y oí la voz del Señor que decía: ¿a quién enviaré y quién irá por nosotros? Entonces respondí: heme aquí, envíame a mí. Después de ese temor y temblor de Isaías por ver la santidad de Dios, ver su pecaminosidad y recibir el perdón de parte de Dios, porque Isaías no hizo nada. Isaías simplemente le fue puesto la brasa de carbón ahí en su boca para purificarlo. No hizo nada. Pero después Dios le dice: ¿a quién enviaré? Heme aquí. Aquí estoy yo, Señor. Si ya recibí tanta misericordia, si ya Cristo Jesús, el Hijo de Dios, murió por mis pecados, si ya fui perdonado, si ya fui justificado, si ya vivo
una vida verdadera, si ya estoy con un rumbo fijo en mi vida, sin importar las circunstancias, heme aquí, Señor. Heme aquí. Esa debería ser la actitud de todos nosotros como siervos. Porque hemos recibido, ¿qué? Misericordia. ¿Esperamos misericordia? Sí, porque ya hemos recibido misericordia. No sé si captamos el punto. Esperamos misericordia porque ya la hemos recibido. Porque Dios es rico en misericordia. Y termino con una cita de Charles Spurgeon respecto a nuestra actitud como creyentes con esos escarnios, esas burlas, todo eso que seguiremos pasando, seguiremos pasando durante nuestra vida cristiana. Dice: llevemos nuestra parte de este mal que todavía está vivo bajo el sol, y creamos firmemente que el menosprecio del impío será cambiado en nuestro honor en el mundo venidero. Incluso ahora, sirve como certificado de que no somos de este mundo, porque si fuéramos de este mundo, el mundo amaría los suyos. Gloria al Señor, que hay evidencia de que no somos de este mundo. Vamos a orar. Bendito Padre Celestial, gracias te damos, Padre, por esta palabra. Gracias que en este salmo podemos ver una realidad para todos nosotros, que en este mundo tendremos aflicción por parte de quienes son enemigos tuyos, que en este mundo batallaremos, Señor, pero que también tenemos acceso a esa misericordia. Te pedimos que nos concedas ese corazón, el corazón del salmista, humillado delante de ti, esperando misericordia, porque misericordia tendremos en Cristo Jesús. Ayúdanos a vivir nuestra vida de servicio, Señor, no jactándonos en nuestras fuerzas, en nuestros dones, sino en tu misericordia, Señor. Y Padre, en estos tiempos, llévanos a decir como Isaías: henos aquí, Señor. Henos aquí, en este mundo perdido, en este mundo de tinieblas, en este mundo tembloroso, en este mundo de tanta confusión. Padre, henos aquí. Llénanos de tu Espíritu, Señor. Llénanos de tu verdad. Y llévanos, Señor, a proclamar las buenas nuevas de salvación en Cristo Jesús. A anunciar que hay un Salvador perfecto, un Salvador misericordioso, un Salvador, solamente un Salvador, que vivió la vida perfecta y murió la muerte perfecta y satisfizo de manera perfecta las demandas del Dios Santo, nuestro glorioso Salvador Cristo Jesús. Ayúdanos, Señor, a proclamarlo, que arda nuestro corazón, no de temor del mundo, sino de temor y temblor y gozo de tener una encomienda santa y que viene directamente del cielo. Ayúdanos, Señor, en nuestra debilidad. En Cristo Jesús. Amén.